Pues muy buenas noches otra vez. Aquí estamos en Ellos si pudieron, todavía con los ecos positivos y felices de la entrevista de Luis López Cózar de la semana pasada, con la que yo disfruté muchísimo, pero también muchos de nuestros espectadores pasaron un rato extraordinariamente agradable. Así nos lo han hecho saber y yo se lo agradezco a ellos. Esta noche estamos con otra persona que va a seguir hablándonos de valores, que va a seguir hablándonos de algo que está en el corazón de la línea editorial de este grupo, de esta casa, que saben ustedes que ha atrapado una parte importante de nuestros esfuerzos, de nuestro corazón y de las horas de televisión, porque como en ningún otro sitio, en Intereconomía Televisión, llevamos muchos años hablando del aborto. Yo personalmente, cuando estuve en el Parlamento de Cataluña, y eso fue durante 7 años, presenté la primera moción que se presentó en este país para tratar de corregir algunos de los defectos que tuvo esa maldita ley del 85, que aunque muchos hoy la querrían recuperar, o por lo menos eso dicen, es la madre de todas las desgracias en lo que, desde mi punto de vista, supone la protección del derecho a la vida, porque allí, a pesar de que se apelaba, como siempre han hecho los abortistas, a 3 supuestos que parecía que eran radicales, casi imposibles, porque era la protección, pues eso, de la violada, la protección de la extrema gravedad en la salud física o psíquica de la madre. Bueno, el supuesto del criminológico, estaba el del grave riesgo de salud física, y luego estaba el de que el bebé viniera con taras físicas. Es decir, que si el bebé venía con algo muy grave también, pues... Bueno, la realidad es que esa ley fue un coladero, permitió que prácticamente los centros abortistas tuvieran los psiquiatras pues a sueldo con los certificados aptos para cumplir la ley ya firmados antes de que llegara la mujer. En fin, fue una situación muy dramática que propició que se instalaran en este país prácticamente 100.000 muertes de bebés no nacidos al año, de 100.000 muertes voluntarias de bebés no nacidos al año, que ha sido verdaderamente una catástrofe social, una catástrofe cultural, una catástrofe antropológica y una catástrofe demográfica también. Sobre el tema del aborto ha habido muchas personas que han trabajado. Hoy con nosotros tenemos una de esas personas que dedica una parte también de su vida muy importante a pelear apasionadamente por el tema del derecho a la vida. Doña Lourdes Méndez Monasterio, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, por favor. Además, muchos de ustedes conocen a doña Lourdes porque ha sido contertulia de esta casa en muchas ocasiones. Ella era diputada del Partido Popular en la anterior legislatura o en la anterior. Y bueno, pues se significó mucho dentro del propio Grupo Popular en la defensa del derecho a la vida y de todas las leyes de protección a la maternidad y a la mujer que en ese momento se pusieron en marcha. Cuéntenos cuál es su formación y de dónde le viene esto de pelear por el derecho a la vida contracorriente. Pues mi formación yo soy licenciada en Derecho, ahora doctora en Derecho, y pues también soy abogada Rotal. Tengo algún máster, pero puedo probar que lo hice. Un máster de urbanismo, porque yo estuve de concejal muchos años en San Javier, un maravilloso pueblo de Murcia, y llevaba el tema de urbanismo. Y entonces hice un máster de urbanismo entonces en la Escuela de Negocios de allí de Murcia. Además del máster de urbanismo, pues tengo 2 diplomaturas del IES y otra en el Instituto de Empresa, sobre el tema de gestión y de liderazgo, de gestión. Bueno, pero de ahí no le viene el tema del derecho a la vida. La verdad es que no. Claro, me has preguntado, madre de 6 hijos. Lo de mi formación, y sí, madre de 6 hijos. El tema por ahí sí le puede venir. Sí. Bueno, por ahí me puede, efectivamente, cuando uno tiene un hijo, realmente esa experiencia es increíble. O sea, que es... Y a mí lo que más me sorprende de las personas que abortan es de esas madres que ya tienen hijos. Fíjate, Julio, o sea, que es lo que más a mí me sorprende. Pero en cuanto al tema de la defensa de la vida, pues bueno, yo cuando entro en política, no soy una persona con vocación política que piense que la tengo desde los 18 años, no, yo empiezo a ejercer mi carrera de Derecho, abro un despacho de abogados y entonces el alcalde de allí de San Javier
viene a buscarme a mi despacho y me dice que si quiero ir en su lista para presentarme a las elecciones en San Javier. Yo digo que no, ya tengo 2 o 3 hijos, tengo mi despacho y no puedo. Me viene una segunda vez, viene una tercera vez y a la tercera vez ya no pude decirle que no. Entonces entro en la lista del Partido Popular en San Javier y siempre se ganaba. En San Javier siempre ganaba el Partido Popular. Por lo tanto, pues soy concejal allí a lo largo de 8 años. Entonces los concejales no cobraban. O sea que yo estoy 8 años, compatibilizo un poco con mi despacho. Después no tengo más remedio que cerrarlo porque la compatibilidad no era fácil. Y bueno, entonces yo ya entro en política y cuando yo entro en política yo entro por temas técnicos. Es decir, yo llevo urbanismo, después llevo educación, después ya voy a la Asamblea Regional de Murcia como diputada y entonces estoy como portavoz adjunta en la Asamblea Regional de Murcia. Y allí ya empiezo, y después el presidente Valcárcel me nombra consejera de la región. Cuando ahí me nombra consejera, yo había llevado siempre temas de carácter técnico, quitando el tema de educación, que no era más social, ¿no? Pero entonces a mí me da la consejería de Asuntos Sociales, de Trabajo y de Consumo. Y ahí es donde yo realmente me sumerjo en toda la política social y en la importancia que tiene la política social. ¿En qué año estamos hablando? Pues estamos hablando sobre el año 2000, o sea, cuando a mí me nombra consejera, sí, sobre esa época, sobre el año 2000. Entonces yo ya me sumerjo en los temas sociales, que realmente son los que más satisfacen en la política, porque es el encuentro muy personal con todas las asociaciones que realmente tienen necesidades, o sea, que desde temas de discapacidad, pasando por temas de ayuda a mujer embarazada, por todo tipo de problemas sociales y además eso con una relación muy cercana y muy intensa, con cooperativistas, ya con colegios, o sea que... Y bueno, y allí pues ya empezamos a tratar los temas sociales y a defender con mucho ahínco los temas sociales, pero realmente el tema del no nacido y el tema de la vida, si bien yo ya inicio una defensa cuando yo estoy de consejera, porque entonces intentamos poner en marcha con alguna asociación ayudas a mujer embarazada, porque en aquella época el tema del aborto era un tema absolutamente tabú. Es decir, esto que ha comentado de los 3 supuestos y que se abortaba todo lo que se quería y todo lo que se podía. Aquí venía un turismo abortivo, o sea, España venía turismo abortivo y realmente bajo el supuesto y con un gran fraude de ley del tercer supuesto, el supuesto por la grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, se practicaban todos los abortos. Ahí quizá sea conveniente apuntar por qué pasó eso. Aquello ocurrió porque una vez que se aprueba en el año 1985 la ley de supuestos, entonces el Tribunal Constitucional, recordemos que había recurso previo de inconstitucionalidad, por lo tanto la garantía ante temas de estas características era bastante superior a lo que ocurre ahora. Por eso ahora mismo el Tribunal Constitucional lleva 8 años escandalosamente sin dictar sentencias sobre un tema como la vida. Bien, pues en aquel momento el Tribunal Constitucional lo que dice es que esos 3 supuestos, si bien pueden despenalizarse a la mujer que se practica un aborto bajo alguna de esas indicaciones, ha de existir un control que lo tienen que llevar a cabo unas comisiones, que son las comisiones que realmente garantizan que los supuestos de hecho se cumplen. En ese momento, y eso, la ley se publica de esa manera, entonces se publica una orden donde pone en marcha esas comisiones de control para a los 6 meses o algo así aprobarse un decreto donde desaparecen las comisiones que garantizaban que esos supuestos de hecho realmente eran veraces. ¿Un decreto que modifica la propia ley? Sí, un decreto que efectivamente no hace caso a lo que el Tribunal Constitucional había dicho que tenía que pasar, y es que existiera unos controles y una garantía para saber que esos supuestos de hecho realmente se cumplían. Claro, lo que había que garantizar era que el psiquiatra que tenía que firmar los papeles no estuviera a sueldo de la propia clínica abortista, del centro abortista,
y tuviera alguna responsabilidad en decir la verdad respecto a lo que se... Y en ese mismo decreto se ponen en marcha y se autorizan las clínicas privadas abortistas. Es decir, ese decreto lo que tenía era la finalidad clara de que pasara lo que iba a pasar. Lo que luego pasó. Pero fíjate también, es curioso cómo el diputado Cisneros, cuando se aprueba la Constitución, cuando se aprueba esta ley de 1985, dice que, Gallardón, el padre de Gallardón, efectivamente, y el diputado Gaby Cisneros y José María. Ellos dos dicen, cuando se aprueba esta ley, que se puede convertir en un coladero. Es que, claro, yo el libro que he hecho, voy viendo todos los debates parlamentarios que se producen en torno al tema del derecho a la vida y el aborto, y finalmente el derecho al aborto. Pues en aquel momento, el padre de Gallardón, padre José María Ruiz Gallardón, y el diputado Cisneros dicen que estos supuestos lo que va a pasar es que se va a poder abortar de cualquier manera. Mira por dónde tenían razón a lo que después se iba a producir, sí, lamentablemente. Tenían toda la razón. Porque la verdad es que a partir de más o menos del año 90, 91, 92... la ley permite un verdadero coladero, pero sobre todo hay un efecto, desde mi punto de vista, no sé si usted lo comparte, y es que se envía a la sociedad un mensaje de que eso está bien, de que no pasa nada. Fíjese, Julio, que eso es lo más perverso y es una de las conclusiones de este libro. Cuando yo voy analizando todos los debates parlamentarios, voy analizando cómo se va modificando la ley, cómo se va incluyendo determinados argumentos para finalmente llegar a la 9ª legislatura, donde se aprueba la denominada Ley Aído de derecho al aborto, es muy curioso comprobar, primero, cómo desde la primera legislatura, con Carrillo, entonces del Partido Comunista, él presenta una iniciativa donde ya quiere que se apruebe una ley de plazos. Y él mismo dice y afirma que sabe que no se va a aprobar, pero que ese debate ha de estar en tensión a lo largo del tiempo. Entonces se produce la hoja de ruta que yo denomino la hoja de ruta parlamentaria de la izquierda, o sea, la hoja de ruta de la izquierda parlamentaria, donde todas y cada una de las legislaturas, la primera, la segunda, la tercera, hasta la 9ª, van metiendo iniciativas, de las primeras iniciativas que metan cuando se inician las legislaturas. Van avanzando en su hoja. Efectivamente, pero siempre derecho al aborto, siempre ley de plazos, aborto libre, etcétera, etcétera. Lo consiguen en el año 1985 con los 3 supuestos, después en el 95 se vuelve a intentar conseguir, lo que pasa es que en ese momento las Cortes se disuelven y no llega al Senado, pero se había aprobado un 4º supuesto socioeconómico, por lo tanto era aborto libre. Aborto libre. Lo que pasa es que se paraliza y finalmente llega la 9ª legislatura, año 2010, con la Ley Aído. Fíjese, Julio, que lo que usted dice tiene toda la razón, porque ahí la ley se instrumentaliza para implantar una ideología perversa. Porque no solamente se trata de regular conductas, no solamente es aborto sí, aborto no, no solamente es se practica aborto y por lo tanto vamos a ver en qué condiciones y bajo qué preceptos o requisitos se ha de practicar. Se va mucho más allá. Hay 2 artículos de la ley donde dice que las administraciones públicas construirán una política educativa, tanto en la sanidad como en la educación, bajo la perspectiva de género. Claro. Por lo tanto, ahí hay 2 artículos que están obligando a las administraciones públicas, a tanto en el sector sanitario como en el sector educativo, educar bajo la perspectiva de género y introducir la salud sexual y reproductiva, que no es más ni menos que la práctica del aborto. ¿Hasta qué punto eso es perverso y hasta qué punto eso es realmente la finalidad que persigue esa ley? Que se ven en las encuestas, en las estadísticas, cómo se va aceptando el aborto. La ley va modificando la realidad social, que tiene un efecto pedagógico importantísimo. Claro, se utiliza la función pedagógica de la ley para implantar una cultura. Doña Lourdes, tenemos que irnos a publicidad. Bien. Solo un minutito. Bien. Continuemos esta charla ahora mismo. Hasta ahora mismo.
Pues sí, de este libro que acaba de publicar doña Lourdes Méndez Monasterio, del derecho a la vida al derecho al aborto, que es, es fruto de una tesis doctoral que ella hizo sobre el tema y que ha querido plasmar en esta publicación, y que creo que viene pues a cubrir un hueco, efectivamente, en el tema del derecho a la vida, como hacía tiempo que no se había cubierto, porque ya saben ustedes que este tema del aborto es un tema tabú. O sea, por una parte la gente de derechas le parece que es un aburrimiento. ¿Qué rollo estos tíos hablando otra vez del aborto? Pero qué pesados, olvidaros ya del aborto, venga a mirar otras cosas. Bueno, si te olvidas del aborto y miras otras cosas, lo que estás dejando es en la cuneta un montón de niños muertos, un montón de madres esterilizadas desde un punto de vista moral y desde un punto de vista psicológico, y estás dejando un reguero de muerte y de desafección de padres que son, por cierto, el hombre aquí queda como un auténtico piernas porque no pinta para nada en algo en el que teóricamente, como muy bien saben ustedes, solemos tener que ver el 50% del asunto. Bueno, pues ese 50% desaparece porque el padre, en el tema del aborto y la palabra muerte, que es la palabra clave de este asunto, dejan de tener sentido y dejan de estar presentes en el debate sobre el tema. Bueno, a pesar de que ustedes puedan pensar que es un tema menor, o algunos de ustedes lo piensen, muchos seguramente son muy conscientes de cómo afecta a una sociedad por debajo, cómo la acaba modelando hacia mal y para el mal, y cómo acaba modelando y modulando también las opiniones de los jóvenes para mal, y al final siendo una verdadera catástrofe. Eso, Teresa de Calcuta, que alguna sabiduría tenía, lo vio muy claro, ¿no?, cuando hablaba del tema y hablaba de esas sociedades que morían con sus niños no nacidos. Bueno, pues de todo eso no piensen ustedes que van a aburrirse, en absoluto. Les puede hacer reflexionar y también les puede ayudar para que si cerca de ustedes aparece algún caso, alguna mujer, alguna madre que tiene esta posible decisión, la ayuden porque van a hacer algo grandísimo ayudándola. Un libro como este, Lourdes, nos puede también dar pistas de por qué está ocurriendo esto, por qué se ha legislado de esa manera, ¿no? Pues fíjese, don Julio, realmente, aparte de que la gente se pueda aburrir con este tema, es un tema que ya ha salido de la agenda política, o sea, es un tema que no mueve en absoluto. Pero lo que pasa es que quizás es el tema del aborto, desde el punto de vista legislativo, va mucho más allá de aborto sí o aborto no. Lo que decíamos antes, o sea, el tema de cómo se impregna el marxismo cultural en una sociedad de una manera absolutamente perversa. Esto es la ideología de género. Entonces la ley se instrumentaliza para, en lugar de aportar al bien común y de regular el bien común, el implantar una ideología absolutamente implacable. El mal común. Y perversa. El mal común. El mal común. El mal común. Pero bueno, ¿cómo se gestan estas leyes? ¿Qué es lo que pasa? Después, como después, con toda la tensión que el Partido Socialista pone en esto y se acaba aprobando, ¿cómo es posible que después no se, ¿cómo se dice?, se derogue la ley AIDO por parte del Partido Popular? Bueno, pues es una cosa absolutamente incomprensible, porque además, ¿por qué digo que es un tema que va muchísimo más allá del aborto sí o el aborto no? Es que es la base de una sociedad, si se defienden o no se defienden los derechos humanos y si el legislativo puede o no puede defender o legislar más allá del límite de la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos, evidentemente, el legislativo ha de reconocerlos, porque el legislativo no otorga esos derechos, sino que los tiene que reconocer para que realmente vivamos en una sociedad en paz. Ha hablado de Teresa de Calcuta, decía que efectivamente que no se alcanzaría la paz hasta que no se acabara con el aborto, que qué mayor guerra que la madre hacerle la guerra a su hijo. Pero para hacer un poco más dinámico esto, pues vamos a ver algún tipo de ejemplo, ¿no? Es una verdadera corrupción de la razón. ¿Quién decía? Sócrates. Digo que voy a hacerlo ameno y de repente me pongo a hablar de Sócrates. No, pero Sócrates puede llegar incluso a ser interesante. Sócrates decía que había que distinguir entre la locura y entre la corrupción de la razón. La locura es existe un error en la realidad de las cosas, y la corrupción de la razón, existe un error en los valores. Lo que está bien está mal y lo que está mal se dice que está bien. Pero esa corrupción de la razón se ve claramente en el tema del aborto.
¿Por qué digo esto? Cuando se va a aprobar la ley AIDO, se crea una subcomisión donde hay una serie de expertos que vienen a explicarnos qué es lo que ocurre con el aborto. En España ya se va abortando 25 años, por lo tanto se sabía claramente qué es lo que ocurría. Y ahí hubo muchos ejemplos, se dijeron muchas cosas y bueno, pues vino, por ejemplo, una mujer que víctima del aborto y además realmente y claramente... Llegué a estar casi invitado a esa... Llegué a estar casi invitado. ¿Casi invitado? Y al final me vetaron. Ah, ¿le vetaron? Sí, pues le vetaría la oposición. Sí. Le vetaría la oposición. Pues aquí, la verdad es que se dijeron cosas pues muy razonables y muy lógicas. Bueno, pues esta señora nos decía cómo ella había entrado en un lugar donde absolutamente frío, le cogen, no le dicen nada, no le preguntan nada, le meten en una sala, le sacan a aquel niño y ella casi ni se entera, acaba llorando, pero nadie le atiende de una manera con humanidad, nadie le dice, nadie le apoya, nadie le comenta cuáles son los efectos que produce un aborto, ni el síndrome posaborto. Bueno, pues esta mujer que nos contaba aquello que era realmente una historia y un relato muy conmovedor de lo que pasaba en las clínicas abortistas. Esta mujer está ahora apoyando y ayudando en Red Madre a todas las mujeres que tienen problemas para abortar con este drama que es el aborto. Bueno, pues en aquella subcomisión realmente se pusieron sobre la mesa muchísimos argumentos de razón, donde se veía, bueno, es que, y además incluso había algo que unánimemente estábamos todos de acuerdo, que era, aquello era malo para la mujer. Una cosa que era mala no se puede convertir en un derecho. Pero, por lo tanto, bueno, aquellos argumentos estaban calaban en la opinión pública, aquella subcomisión se cerró, se nombró una comisión de personas expertas, se pidieron los informes preceptivos donde todos eran contrarios a la aprobación de la ley AIDO. El Consejo General del Poder Judicial por primera vez no emitió un informe porque no se pusieron de acuerdo por primera vez. Consejo Fiscal en contra, el Consejo de Estado con muchísimas cosas en contra, no totalmente, pero con... Bueno, pues aún así todo, aquello se aprobó. O sea, había que aprobarlo y había que aprobarlo, pero ni siquiera había una demanda social para aprobar aquello. O sea, era un tema de una finalidad ideológica e ideologizante, de implantar una cultura de absoluto desprecio por la vida y un marxismo cultural bueno, en esta sociedad en la que claramente no solamente ha pasado eso, sino que está pasando con las leyes de ideología de género exactamente igual. Bueno, ellos se han cuidado muy mucho de ganar la batalla del lenguaje, ¿no? Sí. Es decir, el derecho al aborto es el derecho al crimen. Es el derecho al crimen. No hemos sido capaces de hacer entender. Es verdad que muchos ya tienen la razón cegada y cerrada a los argumentos, pero el lenguaje nos lo han ganado, como tantas veces, ¿no? La batalla del... Sí, porque además palabras, pero no deja de ser una revolución cultural y una revolución de marxismo cultural. Bueno, incluso ayudado con un laicismo y un relativismo tremendo, pero al final es bajo el disfraz de derechos estar yendo contra los valores absolutos como es la vida. O sea, el valor absoluto de la vida es que no puede ni siquiera ponerse en relación ni proporcionalmente con el derecho a la intimidad de la mujer. ¿Cómo se vende esto? Se vende con un derecho al desarrollo de la personalidad de la mujer, el derecho a su salud sexual y reproductiva, derecho a su intimidad y sin tener en cuenta el valor absoluto de la vida de una persona que realmente se está matando. O sea, que es que eso es así. Y además es claramente inconstitucional. Es decir, yo no soy juez del Tribunal Constitucional, pero es claramente inconstitucional, porque el derecho a la salud sexual de la mujer, el derecho a la intimidad, el derecho al desarrollo de la personalidad, está en la Constitución como un principio, pero no está como un derecho fundamental. Y existe una sentencia del Tribunal Constitucional muy comentada, muy hablada, que dice que el nasciturus es un bien jurídicamente protegido. Incluso hay autores que van mucho más allá. Desde el derecho romano, ¿no? Sí, incluso hay autores que van mucho más allá y dicen que no solamente es un bien jurídicamente protegido, sino que además también ha de ser un derecho fundamental, porque dice que poniendo en consonancia el artículo 15, donde dice que todos tienen derecho a la vida, con el artículo 10, donde habla de la dignidad del ser humano, toda persona que tiene dignidad, o sea, su vida es un derecho fundamental, o sea, que es inviolable.
Por lo tanto, digo que hay autores donde dicen que incluso la sentencia se quedó corta y debería de haber dicho que existía un derecho fundamental a la vida en el nasciturus. Entonces, podía haber razones científicas que no estuvieran claramente muy claras. Hoy en día, las razones científicas dicen que eso es un ser humano que es individualizado. Bueno, ahí está un poco el tema que a mí más perplejo me ha dejado siempre. Es la incapacidad de las mentes de estos llamados progresistas, que no lo son regresistas, para asumir la verdad. Es decir, no sé quién decía que la mente posmoderna era como una pupila, que cuanta más luz recibe, más se cierra, ¿no? Es decir, hay gente que cuantos más argumentos inatacables de una lógica aplastante le das, porque además en el tema del aborto la lógica es aplastante. Hay algo que está vivo y cuando tú le produces lo matas. Es decir, deja de estar vivo, lo matas. Hay algo vivo y hay algo muerto. En medio hay un señor que actúa para que muera lo que está vivo. No. Eso es evidente. Es evidente. Evidente. Es evidente. Que lo que hay ahí es un ser humano es tan evidente como que si echas hacia atrás de esa vida y hacia adelante, lo que hay es un ser humano. No puede haber otra cosa más que un ser humano. También es evidente, biológicamente, en fin, lo que usted quiera. Y sin embargo, no aceptan, como saben que hay esas evidencias obvias, el debate es siempre un debate falso. Montan siempre falsos debates. Es siempre falso, sí, porque además también cuenta con la sociedad en la que vivimos, es decir, la sociedad tan relativista, donde no existe una verdad absoluta, donde todo el mundo que habla de una verdad le dicen que es un retrógrado, donde el laicismo imperante hace que la propia persona que piensa que existe una verdad absoluta y que existe y que además que se puede alcanzar por medio de la razón de una manera absolutamente lógica, bueno, pues esos son tachados de intolerantes. Incluso en el debate político parece como que uno se acompleja de defender aquello que no solamente piensa que es verdad, sino que es verdad. Y además la verdad se puede adherir y se puede adherir con evidencias y uno la puede plasmar y después uno se puede adherir a ella o no se puede adherir, eso ya es libre. Pero eso además yo creo que también es consecuencia de la sociedad líquida que decía Zygmunt Bauman, hablaba como el tema del aborto, pero el tema del aborto, el tema del matrimonio y el tema de la eutanasia, el tema de la vida, decía que se utiliza al individuo como propiedad del Estado, incluso, y en el mejor de los casos, como un instrumento y como un rehén de una formación política. O sea, lo que se utiliza realmente es la vida, el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, se utiliza como fronteras políticas. Entonces se utilizan, por lo tanto, son temas que han de salir del debate político, o sea, que han de ir a la cultura social, a la filosofía, a la búsqueda de la verdad que usted decía, porque es evidente, o sea, que se está matando un ser humano. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? Pues al final ya nos vamos al utilitarismo, a la ética circunstancial, donde dice, bueno, depende de las circunstancias, resulta que yo puedo tal. No, vamos a ver, las circunstancias para la madre y para el hijo, un valor absoluto como la vida, cómo va a depender de que exista algún tema circunstancial para la madre. Es una corrupción de la razón, claramente, pero no deja de ser un instrumento para implantar una ideología y además para hacer también... Construir un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Y un debate político, construyendo un nuevo modelo de sociedad. Y lo que pasa es que la gente ha de saberlo, o sea, que ha de saber que el legislativo, obviamente, ahora mismo está instrumentalizando la ley. Pero lo han hecho, han construido un nuevo modelo. Es decir, si coges la serie de Centro de Investigaciones Sociológicas, antes no sé cómo se llamaba, estadística en la que ves la opinión mayoritaria del pueblo español respecto al aborto, en este caso al matrimonio entre personas del mismo sexo, te das cuenta que en muy pocos años invirtieron o revirtieron la forma de pensar de los españoles, pues casi como lo hizo la CIA con el tema de los negros con adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Con Sidney Poitier. Claro, ¿no? Sí, qué película más buena, por favor. Bueno, pues hicieron rebelión en las aulas, hicieron adivina quién viene a cenar esta noche y en ese momento
En Central Park, en Nueva York, tenías en los bancos algo que ponía Only for Whites, solo para los blancos. O en los hoteles, los ascensores, estamos hablando casi de los años 60, o sea, hace 4 días. Los negros no podían subir en el ascensor. Bueno, hicieron una campaña maravillosa, por cierto, en la que les sugerían a la sociedad americana un nuevo modelo, es decir, y les presentaban modelos de personas de color que no solamente no eran negativas para la sociedad, sino que les daban fe de lo positivo que era el encuentro cultural. Sí, por eso y aquello cambió la sociedad. Bueno, eso que fue bueno, que fue positivo, aquí se ha hecho exactamente en sentido contrario. Por eso hay que intentar ir a lo positivo, aunque es complicado, es muy difícil, pero que efectivamente es un tema de la opinión pública, lo que estáis haciendo con estos programas. Que si eso fuera a nivel nacional, lo que pasa es que a nivel nacional existen directrices de que estos temas no solamente no se hable de ellos, sino que si se habla es para hablar del derecho a la mujer. Pero obviamente estamos viendo cómo se están legislando y cómo se está infiltrando conductas de luchas de sexos, de la mujer contra el hombre, de tema de eutanasia, de tema de ideología de género. Vamos a ver, si no hay que discriminar absolutamente a nadie, de una persona por su orientación sexual o no. Lo que pasa es que usted no puede imponer un modelo en contra de la naturaleza de las cosas. Además, cuando uno va en contra de la naturaleza de las cosas, realmente los efectos pueden ser bastante destructivos. Pero sí que existen posibilidades de hacer que la opinión pública, y allí los medios de comunicación tienen muchísima importancia, porque una cosa son las leyes, otra cosa son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen muchísima importancia en cómo la sociedad va aceptando unas determinadas conductas. Es decir, ahora mismo se ha normalizado, como dices, Julio, el tema del aborto, y además se ve por las encuestas y por las estadísticas, y por eso todavía tiene muchísima más responsabilidad que el Tribunal Constitucional no haya fallado manifestado en 8 años. Bueno, ya la verdad es que le digo una cosa, le temo al Tribunal Constitucional tal como están las cosas. Solo tiene dos opciones. Solo tiene dos opciones. Una, si reconoce que ahí existe un ser humano y es una realidad científica, tiene que protegerlo. O, si existen otros intereses políticos o de otro tipo, o incluso presiones, esa es otra solución. Pero solamente hay dos soluciones. Ahí en mi libro viene cómo Peces Barba, cuando se está debatiendo el artículo sobre la vida, que era el artículo 15, entonces estaba debatiendo si se ponía la palabra todos o la palabra toda persona. ¿Se acuerda de eso? Y entonces ahí hubo una lucha y ganó la palabra todos para que incluyera el no nacido en el caso de que se interpretara que el término persona no incluía al no nacido. Claro, no eras persona jurídica hasta las 24 horas del exclaustramiento. Efectivamente. Por lo tanto, sale todos. Y ahí, después de un debate bastante prolijo y bastante encendido, por el debate de la vida siempre lo ha sido, Peces Barba al final dice, desengáñese sus señorías, dice, porque sí, existe una mayoría política que piense de una manera, todos incluirá al no nacido o no lo incluirá, y personas incluirá o no incluirá al no nacido, dependiendo de si existe una mayoría política. Eso es lo que parece que puede ocurrir ahora mismo, pero hay otra declaración o definición o afirmación de Rubio Llorente que... catedrático también. Sí, que en un momento también, en un voto particular que hace a la ley del 85, donde dice que la fuerza del Tribunal Constitucional no es una fuerza política, es la fuerza del derecho. Independientemente de que tengan o no tengan unas determinadas pensamientos políticos, que la fuerza del Tribunal Constitucional, que ha de garantizar que las leyes se cumplen de acuerdo a la Constitución, es la fuerza del derecho. Por lo tanto, yo me quedo con la afirmación de Rubio Llorente y, desde luego, dejo aparcada la de Peces Barba, que no digo que sea la que se ajuste más a la realidad actual, pero sí que es realmente la que no es de recibo que un tribunal constitucional tuviera intereses políticos o de otro tipo y que no reconociera claramente que eso es un ser humano y que hay que protegerlo. Pasamos por un momento, doña Lourdes, de las musas al teatro. Bien. ¿Por qué cree usted que Mariano Rajoy incumplió absolutamente los 3 grandes compromisos en el tema de valores que tenía con la sociedad y con el programa con el que obtuvo 183 escaños, mayoría absoluta, que eran el recurso de inconstitucionalidad a la ley de memoria histórica, el recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonios homosexuales, así llamada,
y el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto. ¿Por qué Mariano Rajoy no tocó ninguna de esas tres leyes? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué el partido lo soportó? Bien. Primero, él nunca lo ha explicado. Era un tema que tenía que haber explicado por lo menos a sus parlamentarios y a sus afiliados. Nunca lo hizo. Hay muchas versiones. Yo en mi libro también cuento lo que pienso que ocurrió. De rentabilidad política no era, porque se perdieron votos. Es decir, nosotros en el año 2011 ganamos con 11 millones de votos. Yo en la legislatura anterior había sido la portavoz de Asuntos Sociales y sé lo bien que defendimos todos estos temas. Y se defendieron además de una manera muy rigurosa y con un recurso al Tribunal Constitucional absolutamente sensato y riguroso. Sin embargo, llegamos al año 2011 y ocurre eso. Evidentemente, los 11 millones de votos, no todos estarían a favor de que se regulara o que se reformara la ley del aborto, pero sí todos consentían en que aquello sería así porque era indubitado que el Partido Popular iba a modificar la ley AIDO, por el recurso, por sus estatutos, por su programa, por todo. Luego, no fue un tema de rentabilidad política, se perdieron 2,5 millones de votos en las siguientes elecciones. No digo que todos fueran por este tema, pero evidentemente este tema no ayudó a que se conservara el número de votos, sobre todo el de los fieles. Segundo tema, ganó Celia Villalobos y los 4 más que estaban más cerca de Rajoy. Evidentemente ganaron. O sea, hubo unas declaraciones anteriores de 2 presidentes de comunidad, entonces el presidente de Extremadura y el presidente Núñez Feijóo de Galicia, donde hicieron unas declaraciones que no estaban de acuerdo en que el Partido Popular reformara aquello. Luego había una minoría, con alguna fuerza algunos, que no quería que aquello se reformara. Pero esa voluntad yo incluso pienso que fue desde el inicio, porque hasta 3 años después no se presentó aquel proyecto y aquel de reforma de esa ley. Por lo tanto, ya existía una voluntad de que se fuera aceptando poco a poco el aborto, un tacticismo absolutamente perverso, y que además se reabriera un debate que no tenía por qué haberse reabierto. Y la última de las causas que podían haber aquí intervenido es el tema de someterse a los organismos internacionales. Aquella semana, cuando el presidente Rajoy sale diciendo que el proyecto de Gallardón ya se retira, nos hicieron miembros de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y después también se firmó un documento de Naciones Unidas donde se aceptaba la salud sexual y reproductiva, donde España aceptaba el concepto de salud sexual y reproductiva. Luego se estaba aceptando en los organismos internacionales ese concepto. Luego, pues eso, causas tenía, desde luego, fue una gran traición lo que se hizo a los votantes, a los afiliados, incluso a los parlamentarios que estaban defendiendo aquello, pues bueno, de la manera que se pudo, ¿no? Pero usted sobre todo no tiene ni una intuición de por qué lo hizo. Yo creo que tuvo presiones dentro del propio partido y presiones también fuera. O sea, yo creo que las dos cosas se unieron. Incluso yo creo que él no tenía intención, o sea, después viéndolo a posteriori, yo creo que ese tema a él hacía fu como los gatos. Ese tema no le gustaba nada, porque de hecho en la legislatura anterior se hizo una oposición como nunca, incluso como no lo había hecho Aznar. Cierto. Bueno, y la calle se movilizó por millones de personas. Sí, sí. Y sin embargo, ahora, ¿cuáles son los efectos? O sea, yo creo que fueron las dos cosas unidas. O sea, el tema de sometimiento a organismos internacionales, y después que había una parte del partido que era, y hablando en un lenguaje muy vasto, el que le comía la oreja, que tenía más cerca, el que le comía la oreja, y sin embargo, la otra parte del partido, bueno, pues estaba a la espera de que saliera el proyecto de Gallardón, en la que teníamos todas nuestras esperanzas, ¿no? Y después además se hizo algo bastante peor. Bueno, bastante peor, ya era bastante gordo el que no se protegería al no nacido y que un partido como es el Partido Popular, donde además los efectos que produce son enormes, porque ya digo yo, es un tema que va más allá del tema de aborto sí, aborto no, es que no reconoces los derechos humanos como tales, por lo tanto, como base primordial del ideario de un partido político, donde dices, bueno, yo defiendo a la persona, la dignidad de la persona, bueno, ¿qué? Si no defiendes la vida, si no proteges la vida, ¿cómo que defiendes a la persona? O sea, se cae, no es imposible sustentar un discurso y un relato de esas características si resulta que no proteges el derecho a la vida, es imposible. A mí Zapatero me tendió la mano y me dijo, 2 meses antes de dejar el gobierno, charlando con él, se levantó y me tendió la mano y me dijo, tú, Mariano, no
quitará ninguna de mis leyes. Te apuesto una comida. Y la perdí. A publicidad, un minuto y estamos otra vez con ustedes. ¡Qué barbaridad! Perdí el almuerzo. Eso te lo dijo también. Pues sí, aquí nos tienen empeñados en hablar de un asunto que no le interesa a nadie. Bueno, si ustedes siguen ahí, después de 30 minutos de hablar del tema del derecho a la vida de los nacidos, son ustedes una minoría selecta. Lo cual no significa que no sean ustedes justamente la minoría que está en posesión de la verdad en este asunto tan importante. Y tiene mucho mérito, porque el ambiente, o sea, todo lo que nos rodea nos lleva o a abstraernos del tema, dejarlo estar porque vamos a ser calificados de fachas, fundamentalistas, tíos rarísimos, pesados, que eso es para mí lo peor, prefiero que me llamen facha que pesado. Y bueno, si siguen ustedes ahí, insisto, van a ser calificados de todo esto. Y sin embargo, pues es muy importante que siga habiendo personas, un núcleo de personas, una brasa, un pozo de personas en esta sociedad dispuestos a seguir defendiendo eso que Chesterton decía, que tiempos estos en los que resulta tan complicado defender lo evidente. Bueno, pues esto de lo que estamos hablando, que es lo evidente, la mayor parte de la gente ya no tiene ningún interés en que sea defendido, lo cual resulta lamentabilísimo, doña Lourdes. Fíjese, Julio, también decía Chesterton que las ideas se habían vuelto locas, absolutamente locas. Pero bueno, vamos a ver el lado positivo, o por lo menos el porqué, qué pasa, qué está pasando, ¿no? Yo leía unos artículos en Estados Unidos donde se habían enfrentado con este tema y bueno, en Estados Unidos también pasa, en Hungría y también pasa en Polonia, donde ha bajado mucho el número de abortos. Por lo tanto, hay que ver cómo y de qué manera no hay que enfrentarse ¿no? con este problema. Bueno, aquí hay un artículo de Estados Unidos donde hubo una gran parte de la sociedad que estaban, se llamaban Provida, bueno, no me acuerdo ahora el nombre que se les ponía bien. Ellos decían que, y además es que es así, nosotros lo utilizamos en la subcomisión, que ante el individualismo feroz que ahora mismo existe, eso hay que tenerlo como una realidad. Entonces, la mujer tiene un proyecto de vida y el feto, el embrión, el niño no deseado, resulta que es un obstáculo. Por lo tanto, tú no puedes hablar pura y exclusivamente del niño no nacido, porque si bien es cierto que es el valor absoluto de la vida y que es lo más perverso, matar a ese niño, pero tú para convencer a esa madre estamos hablando de emociones. Entonces, hablaba de que el cerebro de la mujer, de una parte de las emociones, otra parte de la razón. Bueno, en este caso eran las emociones las que mandaban. Y por lo tanto, tú le tenías que mandar un mensaje emocional. Emocional. Y para ella, en ese momento, ese niño, que de manera antinatural es su enemigo, porque la naturaleza dice que es su hijo y es lo más, ¿no? Y que después cuando nace lo comprueba, pero en ese momento es su enemigo. Por lo tanto, hay que luchar desde el punto de vista emocional. Y entonces hay que hacer campañas donde se ve que como una mujer que aborta tiene ese síndrome posaborto y luego es muy difícil el salir adelante, que esa tristeza se le quite, donde esa mujer que ha tenido muchas dificultades pero finalmente ha nacido su hijo, está feliz, está alegre. Bueno, pues todo eso que estos americanos, que siempre nos llevan la delantera en muchas cosas, en otras no, en otras no. Pero eso en Hungría, por ejemplo, se puso en marcha. Entonces, desde el gobierno, se hicieron unas campañas publicitarias fantásticas. Bueno, pues bajar el número de abortos, una barbaridad, una barbaridad. Entonces, entre una política de trasladar imágenes y de trasladar testimonios y de trasladar de lo maravilloso que es el nacimiento de un hijo, y de una manera pues bien hecha, ¿no? Estudiada y razonada, pues eso hace que realmente se apele a la humanidad y a la naturaleza y la gente al final es más feliz, porque qué duda cabe que este tema
no lleva a la felicidad de ninguna mujer. Y, todo lo contrario, ¿no? Pero hay que ayudarlas, hay que estar con ellas, hay que animarlas y hay que... Bueno, pues eso es lo que en España resulta que se elude. No, es un problema que lo dejas a que esa mujer se enfrente ella solita y se le deje desamparada con un problema de estas características, y que no exista solamente, y además de una manera heroica, todas las asociaciones pro vida, las ONGs pro vida, que realmente hacen una labor que tendría que hacer el gobierno, pero bueno, que... ¿Sabe qué pasa, doña Lourdes? Se puede. Que podrían estar debatiendo durante semanas, meses o años. Imagínese usted que la reina de España queda embarazada y decide abortar. Imagínese ese debate. Estamos hablando de una sola persona, de un solo niño, que como vida humana tiene exactamente el mismo valor y la misma dignidad que cualquiera de los 100.000 niños abortados en un país. Bueno, ahí se generaría un debate por una persona, un debate tremendo en el que ahí los argumentos serían exactamente, probablemente, los contrarios a los que están manejando habitualmente. Pero como son 100.000 niños los que mueren, 100.000, no tienen ninguna importancia. Uno podría tener toda la importancia del mundo, pero 100.000 no tienen ninguna. De lo que se trataba era de conseguir que eso fuera mayoritario, es decir, que hubiera mucha gente que lo hiciera, porque eso lo normalizaba. Claro, y además así se justifica cualquier otro tipo de actuación. Eso es lo que han hecho, ni más ni menos. Pero son 100.000 como ese posible hijo de reina que sería rey, o que sería sucesor o heredero. Eso sería así. Sí. Y la gente es incapaz de sacar cada uno de esos 100.000, que es una historia, que es un futuro, que es un proyecto de vida. Cada uno de esos 100.000 es un ser humano que hoy estaría aquí haciendo un programa de televisión o estaría operando en La Paz. Eso es tan importante, traspasárselo a la gente, trasladárselo. Que sean capaces de abstraerse en ese sentido, de hacer un ejercicio de reflexión en abstracto, que les permita salir de eso. Ponerse una venda en los ojos realmente ante este tema no es la solución. No es la solución porque además esas heridas son más difíciles de cerrar, porque realmente que una madre se desprenda de su hijo de esa manera, eso tiene que producir una herida realmente enorme, aunque se quiera cerrar los ojos. Pero ¿hasta qué punto se justifica eso que dice don Julio? En que ahora mismo los abortos, hay muchos abortos de mujeres que abortan 2, 3, 4 y 5 veces. Sí. Por lo tanto, esa actitud de justificar sus acciones anteriores tiene unos efectos también. Y algo que es sangrante, doña Lourdes, que es que esos abortos se paguen con dinero público. Es cosa que la gente no sabe. Es decir, muchos de nuestros espectadores, algunos que puedan tener ya una cierta edad, sabrán que un anciano no tiene derecho a que le paguen una dentadura, por ejemplo, la Seguridad Social. O muchas de las cosas que puede necesitar gente con dependencia, no hay dinero para pagárselo y efectivamente la gente tiene muchísimas dificultades en muchos temas. Bueno, pues una chiquilla que ha decidido tener una relación y que ha quedado embarazada tiene derecho a que la Seguridad Social, que no tiene recursos para atender a gente que necesita cosas de verdad y que no pueden resolverlas por sí mismas, el aborto, el crimen de esa criatura, se lo pagamos todos, se lo paga la Seguridad Social. Está en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social como tratar el sarampión, la gripe o ser hospitalizado por un trauma en traumatología en cualquier hospital. Eso la gente no lo sabe. No sabe que se están dedicando cientos de millones de euros de nuestros impuestos para que haya niñas que de forma frívola, de forma, en algunos puntos yo ya calificaría de criminal, acaben con sus criaturas. Es decir, oiga, usted lo quiere hacer, págueselo usted. Págueselo usted, no me quite el dinero de quien lo necesita de verdad. Y sobre todo usted, ¿por qué defiende eso? Porque todo el sistema está realmente, sí que todo el sistema, pero no solo esta ley, son todas, todo el sistema está ahora mismo aceptando la deconstrucción del hombre. Si es que además es ir mucho más allá, es el mal contra el bien, es el bien contra el mal. Es que es eso en el fondo, porque es que ¿cómo es posible que se acepte esto y que la administración lo pague cuando ese dinero se podría invertir en todo lo contrario, en asesorar a esa chiquita, en darle solución? Pero hay algo que me maravilla, Lourdes. ¿Sabe qué me maravilla? Que los médicos, que saben perfectamente lo que es un aborto, que saben que introduces una
una solución salina en el vientre de la madre, que la criatura la quemas viva, o en otros casos se hacen técnicas todavía más invasivas y más dramáticas, más crueles, en seres vivos dentro del cuerpo de la madre, en niños dentro del cuerpo de la madre. Me sorprende muchísimo que la clase médica esté callada, que haya sido incapaz de presentar un frente con el juramento hipocrático en sus espaldas para dar esta batalla. Y a mí me dan pena los médicos. Yo lo entiendo. Yo entiendo esa actitud, como entiendo la actitud de la gente de la calle, como entiendo la actitud de la sociedad que salió en masa ante esta barbaridad. Y salieron a la calle. Ahora bien, ¿qué ocurre o qué respuesta hay cuando aquel partido al que tú le has dado tu confianza y te representa para cambiar eso, has llegado, has podido, resulta que no lo hace, te quedas absolutamente desconcertado? Y bueno, aunque salga a la calle, aunque le dé mi voto al partido fulanito, aunque tal, ahora no existe, es que ahora mismo en el arco parlamentario no existe ningún partido que defienda la vida. Solamente existe uno, UPN, que no tiene grupo parlamentario. Pero reconózcame que la actitud de los médicos es dramática. Sí, es y que dramática, ahora la gente va a un hospital y le dicen, oye, que puede tener labio leporino, aborta. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que en este momento hay que pedir a la gente... tampoco se le puede exigir ser un héroe. Es decir, cuando uno se significa contra el sistema, cuando uno significa, está el tema del totalismo que bueno, a nadie se le puede exigir un héroe, ahora bien, pero ojo. No, un médico no puede matar. Un médico no puede matar. No, claro, pero yo estoy hablando de los médicos que no hacen abortos. Pero no solamente eso. Estoy hablando de los médicos que no hacen abortos. Yo los médicos que hacen abortos no tengo calificativo. No tengo calificativo. Es que probablemente hay una mafia que se encuentra en el centro abortivo y ha sido recomendado previamente por un médico que está en la sanidad pública. Cuidado. Y ahí es donde, por lo menos a mí me gustaría mucho saber qué relaciones existen entre esos centros abortivos, que son los que se forran además con dinero negro, como hemos visto en un reportaje que se hizo en esta casa, y cómo los especialistas de lo público, los ginecólogos de lo público, se niegan a realizar abortos en lo público, pero recomiendan hacerlos en un centro con el que posiblemente algunos de ellos, por lo menos, están de acuerdo. Doña Lourdes, que nos ha ido el tiempo. Hombre, la verdad es que estaría hablando, pero yo lo que pasa es que la responsabilidad creo que es del legislativo. Y los que sigan ahí, al otro lado. Y se ha trasladado al Tribunal Constitucional, que debe de fallar, o sea, son 8 años y están vidas... Pues le pedimos al Tribunal Constitucional, si son tan amables y tienen un ratito, que después de 8 años sean capaces de decirnos algo sobre si eso es constitucional o inconstitucional. Además, algunos de ellos hicieron un voto particular pidiendo que se tomaran la medida cautelar de suspender los efectos de aquella ley, porque, claro, el drama que se produce en la aplicación es irreversible, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, llevamos 8 años así, no se ha pronunciado y, bueno, son ustedes unos héroes los que están al otro lado, créanme, porque esto del aborto es que no le interesa a nadie, pero a nosotros nos encanta hablar de los temas que interesan, porque también decía Chesterton que no había asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los asuntos. Muy bueno, Lourdes. Muy bueno. Este libro, muchas gracias, se lo recomiendo vivísimamente a aquellos que por intereses profesionales, personales, puedan querer estar al día de cuáles son los argumentos fundamentales en este maravilloso mundo de la defensa del derecho a la vida, en el que tantas y tantas personas se están dejando la piel, sacando adelante a mujeres jóvenes, manipuladas o mal informadas, que están a punto de hacer desaparecer a su hijo, y gracias a ellos, gracias a ese trabajo callado y constante, están consiguiendo que muchos niños salgan adelante. Gracias por estar con nosotros otra vez, doña Lourdes. Muchísimas un placer, gracias, enhorabuena por haber escrito. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tener este programa, porque es el único programa donde se puede hablar de estas cosas. Nos gusta ser los únicos. Nos gusta ser los únicos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias.